Pero el día de hoy tenemos una enseñanza especial que hemos llamado Lo que creemos. Y sentimos que es en estas 3 palabras o estas 3 frases lo que resume lo que Dios nos ha llamado a hacer: alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Así que vamos a comenzar esta enseñanza especial. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias por este tiempo en el que nos permites meditar en aquellas cosas que tú nos has llamado como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has rescatado, Señor, porque nos has salvado, Señor, porque nos has dado una nueva vida, Señor. Al darnos una nueva vida nos has dado una esperanza, Señor, pero también una misión, Señor. Muéstranos cómo todos somos parte de esa misión a la cual tú nos has llamado, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Guíanos, dirígenos, Señor. Edifica a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Bueno, lo primero, la parte que a mí me toca decir es esta parte de alcanzar al perdido, ¿ok? O alcanzar al perdido. Dice Juan 3:16, este versículo tan conocido, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces entendemos que realmente la gente sin Cristo está perdida y está al borde de un desastre, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más, o sea, al respecto. Pero en Semilla de Mostaza creemos que el evangelismo es prioritario, ¿ok? Es una prioridad y lo creemos porque creemos que ese es el énfasis de lo que menciona la Biblia. En Juan 16:8, Jesús le dice a sus discípulos que Él enviará al Espíritu Santo. Dice ahí que cuando Dios envía al Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, convencerá, ¿no? Importante, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Y el siguiente versículo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, lo que vemos es que no es una palabra en plural, no es que esté diciendo de pecados, o sea, por cuanto no creen en mí. Al Espíritu Santo, perdón, al Espíritu Santo, en el no creyente, no le importa o no le interesa convencerlo de pecados, no le importa convencer a las personas de más pecados, porque de nada le sirve a Dios, y no para nada es su propósito, que una persona se arrepienta, por ejemplo, de las drogas, pero que al final su alma se pierda. De nada le sirve a Dios que seas fiel a tu esposa, pero que al final de los días te vayas al infierno, por decir algo, ¿no? De nada le sirve a Dios cambiar cosas particulares cuando en realidad todo tú estás camino a la perdición. En ese sentido, lo que es más importante para el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo viene a hacer, sobre todo y ante todo, es convencerte de pecado. ¿Cuál pecado? De no creer en Cristo. Esto es muy similar a lo que dice Mateo 12, ¿no? En Mateo 12:31, cuando dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Qué significa esto? ¿De qué viene a dar testimonio el Espíritu Santo? Pues de que Jesús es necesario en nuestras vidas para ser salvos. ¿Qué necesitamos creer en Jesús? Blasfemar contra esto, contra este testimonio, ¿verdad? Decir, no es cierto, Espíritu Santo, yo no necesito a Jesús, no necesito creer, no necesito a Jesús en mi vida. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo y eso es lo único que no puede ser perdonado. Todos nuestros pecados en Cristo han sido pagados, pero no creerlo nos condena para siempre. Entonces, entendemos que hay una cosa muy importante en este ministerio, hay una cosa muy importante y precisamente es predicar el Evangelio antes que cualquier otra cosa. De nada nos sirve que la gente sean buenas personas, pero que espiritualmente estén muertas, ¿ok? Y vamos a darnos cuenta que es solo cuando empieza la vida a través de creer el Evangelio que entonces las gentes pueden empezar a caminar el cristianismo.
De nada nos sirve un ministerio. O sea, quiero decir, el ministerio de Semilla de nada sirve si primero la gente no nace de nuevo a través de la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, primero que nada, creo que tenemos que entender que en Semilla hay una prioridad, que el evangelismo es prioritario, ¿no? El alcanzar a las personas. Es lo que más le importa al Espíritu Santo. Creemos también que es en la obra de evangelismo y en el Evangelio mismo, en la cruz de Cristo, en donde podemos nosotros como ministerio expresar y dar a conocer la máxima expresión de la gloria de Dios. Que Dios, siendo hombre, abandonó esa posición, Dios se hizo hombre, abandonando la posición que tenía, se humilló ante los hombres y dio su vida por nosotros, ¿no? Que Dios dio su vida a cambio de la nuestra. Creemos que esa es la máxima expresión de la gloria de Dios, la cruz de Jesucristo, el Evangelio de Jesús. Y como ministerio queremos participar de eso, ¿okay? Por un lado. Por otro lado, Semilla de Mostaza también cree en la urgencia de predicar el Evangelio, ¿no? Santiago 4:14 nos dice que la vida del hombre es fugaz y no importa cuántos años podamos vivir, comparadas con una eternidad, siempre va a ser bastante poco tiempo, ¿no? Y también dice la Biblia que en ese pasaje en Santiago 4 dice que nosotros podemos estar haciendo planes, pero en realidad no sabemos si podemos cumplirlos, porque no depende de nosotros cumplirlos, porque la vida nosotros no la podemos sostener, en cualquier momento podemos morir, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el Evangelio viene a ser urgente, porque las personas pueden perderse si no los conocen, ¿no? En Hebreos 9:27 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de que mueran viene un juicio. Y si no han conocido el Evangelio de Dios, no están justificados en ese momento para hacer frente a ese juicio, a ese juez, que es Dios. Por eso es urgente nosotros predicarle el Evangelio para que la gente no se pierda. Dios dio a su Hijo, a Jesús, para que crean en Él y no se pierdan. Pero si hay una cuenta regresiva, que es la vida de todos nosotros. También hay otro motivo, por ejemplo, con esta cuestión de la urgencia, y es que Jesús puede regresar en cualquier momento. Juan 14:13 dice que Jesús va a regresar y tomará a su iglesia. En cualquier momento viene Jesús y se produce el rapto y nos vamos con Él, ¿no? La Biblia enseña que, pues eso, que los que no creen se quedarán. Entonces hay una urgencia en nuestro ministerio para estar predicando el Evangelio. Creemos que es lo más importante. Siempre lo he dicho así, ya me voy a regresar al punto anterior, pero déjenme decirlo. Lo voy a decir. Sí, ¿por qué la iglesia todavía sigue en el mundo? Ya se los había dicho, alguna vez lo he podido compartir desde aquí incluso. ¿Por qué la iglesia sigue en el mundo? ¿Por qué todavía no Dios nos lleva? ¿No? Y la respuesta la vemos en 2 de Pedro 3, versículo 8 y 9, que dice, porque Dios aún quiere que más gente se convierta. Por eso todavía la iglesia sigue aquí. Entonces, el Evangelio en nuestro corazón es prioritario, es urgente, ¿no? Ahora, también la iglesia de Semilla de Mostaza, nosotros como ministerio, creemos que el Evangelio es suficiente para salvar a las personas, que no tenemos que inventar algo extrafalario o tenemos que inventar el agua tibia, ¿no? O el hilo negro. El Evangelio es suficiente para dar vida. Es un poco lo que decía 1 Corintios 2, ¿no? Al principio del capítulo Pablo empieza a decir que cuando fue a Corintios, una ciudad plagada de cultura, filosofías, ¿no? Pablo se propuso no saber nada entre la gente, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice ahí. Y su palabra no fueron con vana palabrería o persuasión humana, sino con el poder de Dios, con la palabra de la cruz. Entonces, nosotros como Semilla de Mostaza creemos que lo único que puede dar vida es el Evangelio, que no tenemos que inventar nada más. Lo mismo dice Primera de Pedro, ¿no? Déjame te lo digo. Primera de Pedro
borra eso. Primera de Pedro 1:23. Bueno, por ahí va, ¿no? 1:23. Dice que somos renacidos, oye esto, somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Creemos que la palabra de Dios, como dice este texto, tiene el poder para que la gente nazca de nuevo a una naturaleza como la de la palabra, incorruptible. Un poquito, si tú lees el contexto de ese versículo, está diciendo que nuestra vida es como la flor que se marchita en un instante, ¿no? Pero cuando somos renacidos de la palabra de Dios, venimos a compartir su naturaleza, la cual permanece para siempre, dice ahí, ¿no? Entonces creemos que el evangelio por sí solo tiene la capacidad de dar vida. Lo mismo decía Pablo en Romanos 1:16. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Dice Romanos, el siguiente versículo, en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, lo que vemos ahí es que el evangelio tiene el mismo poder para salvar. El evangelio tiene el mismo poder para hacer que la gente crea en sí, en el evangelio. El evangelio tiene el poder para hacer que la gente crea en el evangelio, ¿no? Por fe y para fe. Okay. Entonces, no vamos a hacer otra cosa más que predicar el evangelio, la palabra de la cruz, ¿no? Ahora, también creemos que el evangelio creemos en el valor del evangelio. Vemos Lucas 15, en el versículo 4, Jesús dice: ¿quién de ustedes, si se le pierde una oveja, no deja a las 99 y va en busca de la oveja hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, llama a sus amigos y hace fiesta, ¿no? Por haberla encontrado. Entonces, nosotros creemos que las personas son valiosas y que cualquier esfuerzo vale la pena hacerlo en pos de alcanzar a una persona. Semilla Mostaza cree que si contratamos un estadio, ¿no? O el Auditorio Nacional, como en algún momento Dios nos dio la oportunidad de hacer, y se alcanza a una sola persona, está bien. Porque a Dios le importan las personas. Una sola persona es para nosotros bueno. Porque creemos que es el corazón de Dios revelado acá en Lucas 15, ¿no? Perdón. Y en ese sentido, Semilla Mostaza, al predicar el evangelio, no persigue números. No perseguimos saber cuántos se convirtieron y vamos a tener una proyección. No. Porque uno solo para nosotros vale la pena con todo lo que se pueda hacer, cualquier esfuerzo. No perseguimos números en ese sentido. Y en el mismo sentido, creemos que el evangelio es valioso y por eso creemos que es importante gastar recursos de la iglesia en la obra de evangelismo, ¿no? Lucas 16, del 1 al 13, está esta historia donde vemos al mayordomo infiel que cuando lo corren hace algunas tretas para que pueda quedarse con trabajo, y el jefe dice: mira, este ha actuado sagazmente. Y Jesús concluye la enseñanza diciendo: ustedes que son hijos de la luz deberían actuar igual de sagazmente. Entonces dice: usen sus recursos para alcanzar personas, ¿no? Dice ahí, usen las riquezas injustas para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas celestes. Algo así dice, ¿no? Bueno, ahí lo leen. Y para que no, o ahí lo ponen por ahí. Pero lo que quiero decir es eso, que la Biblia y Jesús mismo nos enseñó a que los recursos se deben emplear para alcanzar personas. 1 Corintios 9, en este momento en donde Pablo está diciéndole a los de Corintios que él tiene una corona que no va a compartir con nadie. Y no es predicar el evangelio. Decía: porque a mí predicar el evangelio esa es mi tarea. Mi corona es que predicando lo haga gratuitamente. Y Semilla Mostaza abraza también ese principio. En ese sentido, ¿no? Con esto termino. Lo más importante es que tengan vida y que nazcan de nuevo y que sean salvos, ¿no? Entonces, Semilla Mostaza usa la ayuda social, pero no es nuestro propósito último.
Creemos en lo mismo que Jesús decía, que el pan perece y que es más importante otorgar el pan que a vida eterna permanece, dice Jesús. Entonces, sí, tenemos programas de ayuda social, por ejemplo, 12 canastas, que es una bendición, el ropero, lo del soporte educativo, ahorita mismo hay unos chiquitines ahí de un orfanato aquí recibiendo la palabra, pero la ayuda social por sí sola no sirve de nada, a menos que sea el pretexto para predicarles de Cristo y reciban la vida eterna y reciban el reino. Y esa es un poco nuestra visión al respecto. Discipular al creyente. Sin duda, si llevas un ratito acá en Semilla, has escuchado sobre los discipulados, el discipulado de navegantes o algunas reuniones de enseñanza y discipulado. Y seguro que si has ido a una consejería aquí en Semilla, algo que te ha dicho un pastor es: necesitas discipularte, necesitas entrar a un discipulado. Creemos que es labor de la iglesia el discipular al creyente. El Señor Jesús, cuando dio la gran comisión, les dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos de todos, enséñenles a que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes. Por esa razón hacemos mucho énfasis en la enseñanza en Semilla y en la enseñanza en estos grupos de estudio donde las personas pueden discipularse, aprender sobre quién es Jesús, cómo seguir a Jesús, cómo obedecer a Jesús. Esa es una de las cosas más importantes en Semilla, es una meta importante, discipular al creyente. Pero si bien la iglesia tiene todos estos recursos, una vida en comunidad, reuniones de enseñanza, discipulados, pequeñas reuniones para distintos grupos, ¿no? Tenemos reuniones de mujeres y tenemos el Club Semilla para los niños. Creemos que necesitamos discipular al creyente. Si bien todo esto es verdad, también entendemos una cosa acerca de el discipulado. Ser un discípulo de Jesús no significa ser meramente un aprendiz o un alumno. Uno podría entrar a un grupo de discipulado y no necesariamente ser un discípulo, como había una multitud de personas que seguía a Jesús, pero no necesariamente ellos habían creído y confiado en el Señor Jesús. Así que, ¿qué es un discípulo? Jesús comienza su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. E inmediatamente vemos a Jesús llevando el poder del reino de Dios, Dios actuando por medio de Jesús. Jesús es el rey, aquí está el reino, la operación de rescate. Así que Jesús va a las personas dolidas, quebradas, enfermas, marginadas, y va y les lleva el reino, el poder del reino, y son transformadas. Pero después de eso, Jesús les invita a seguirle. Así que no importa ricos o pobres, Jesús invita a todos a arrepentirse, a dejar sus reinos, pequeños reinos egoístas, y a confiar en Él y venir y convertirse en discípulos del reino. Creo que uno de los pasajes más emblemáticos acerca del discipulado está en Lucas, capítulo 14. Acompáñame a ese capítulo, por favor. Dice el verso 25. Este capítulo está en el contexto de Jesús caminando hacia Jerusalén con los discípulos, dando enseñanzas, deteniéndose en varios lugares y caminando hacia Jerusalén. Y Jesús ya anunció su muerte, ya les anunció que Jesús será entronizado como rey al morir en la cruz, al pagar por los pecados de las personas y resucitar. Así que dice el verso número 25: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Entonces Jesús caminando hacia Jerusalén y hay grandes multitudes. Muchos están siguiendo a Jesús, pero no están siguiendo a Jesús. ¿Okay? Entonces hay una multitud de seguidores, pero Jesús les dice a ellos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Son esos pasajes donde nos sentimos incómodos por lo que ha dicho Jesús. Quisiéramos comprender qué ha dicho, por qué dijo esto, qué significa esto, cómo puedo yo ser un discípulo. ¿Será posible hacer esto?
Y sabes, creo que muchas veces tenemos la visión de Jesús el político. ¿Ok? Cuando hay campañas electorales, ¿qué hacen regularmente los candidatos? Pues ofrecen su visión de lo que es la buena vida, ¿verdad? De lo que prometen que harán. Y cuando nosotros entonces creemos que algún candidato representa nuestra propia ideal de que es la buena vida, invertimos en él. Votamos por él porque creemos que representa nuestra visión de la vida. Y cuando no funcionan las cosas de esa manera, nos sentimos defraudados, dolidos. A veces creo que vemos a Jesús así, como Jesús el político. Tenemos una imagen de lo que creemos que debe ser una buena vida. Venimos a Jesús y le decimos, voto por ti, te voy a seguir. Pero entonces, cuando Jesús no hace las cosas que yo creo que serían una buena vida, me siento defraudado. He orado a ti, hasta he dado dinero y no estás haciendo lo que yo quiero. Ahí está el problema fundamental acerca de el discipulado y de esta multitud que seguía a Jesús por lo que creían que Jesús le iba a dar. Y Jesús entonces les frena y les dice esto. Imagínate Jesús en campaña diciendo, si me sigues, probablemente tu vida será complicada. Quizás muchas personas te van a rechazar por ser mi seguidor. Incluso algunos de ustedes van a perder la vida. Pero sígueme. ¿Te imaginas? Entonces no es Jesús el político, ¿ok? No está tratando de complacer a la multitud. Está invitándoles a un estilo de vida, una decisión de hacer a Jesús su rey. Tiene un costo, pero es que Jesús les ofrece algo mucho más que lo que ellos quieren. Jesús les ofrece la vida verdadera. Entonces Jesús les dice, va a confrontar este asunto acerca del discipulado diciéndoles, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está diciendo Jesús que deberíamos decirle a nuestros papás o hermanas o a las personas, sigo a Jesús, entonces te odio, me voy. No, ¿verdad? Jesús no está enseñando eso. Verás, en esta cultura había una manera de hablar de odio y amor que implicaba devoción. Por poner un ejemplo, si yo les dijera el día de hoy, amo la pizza, no esperarías que cuando también te digo, amo a mi esposa, sea la misma clase de amor, ¿verdad? Estaría en grandes aprietos, ¿verdad? ¿Verdad, esposita, que anda por ahí? No amo más la pizza, ¿verdad? Pero la expresión amo la pizza involucra que de alguna manera aborrezco cualquier otra comida a comparación de cuánto amo la pizza. ¿Okay? Y es real, sí amo la pizza. Así que, ¿a qué se refiere Jesús? Jesús está diciendo, si no soy yo tu devoción principal, si tu lealtad principal no es a mí, no puedes ser mi discípulo. Verás, en esta cultura, en la cultura de Jesús, la familia era muy importante. En algunas culturas, incluso el día de hoy, la familia es tan importante que es, digamos, la familia o la comunidad a expensas del individuo. Entonces, lo más importante, la meta principal de las personas que viven en esa clase de sociedad es honrar a la familia. Por ejemplo, eligen con quién casarte. Si te casas con alguien que no es ideal, has deshonrado el nombre de tu familia. Todo gira en torno al honor de la familia y se sacrifica mucho por la familia. Imagínate en una cultura así, oír a Jesús decir, si no aborreces a tu familia y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Imagínate. Pero Jesús también dice, si no aborreces también tu propia vida. Hay otras culturas como la nuestra, en donde la vida individual, la vida de la persona y sus metas personales son tan importantes que todo gira en torno a él a expensas de su sociedad y su familia. Y regularmente en nuestras sociedades así, pues las personas, dice un comentarista bíblico, las personas tienden a irse a las ciudades porque en las ciudades se encuentran personas que viven de esa manera, de una manera egoísta, que viven para sus propias metas y establecen relaciones de corto plazo siempre de acuerdo a sus propias metas. Y cuando no va en función de sus metas, se rompen esas relaciones. ¿Por qué Jesús está diciéndole esto a esta multitud? Porque Jesús sabe una cosa, que a cualquier otra cosa que no sea Él, que hagamos que le demos el lugar de nuestra devoción principal,
nos va a defraudar. Incluso nosotros mismos vamos a fallar a otros y vamos a ser defraudados si ponemos nuestra esperanza y nuestra lealtad hacia nosotros mismos. Así que Jesús está haciendo este llamado radical a la multitud. Si tu identidad está en tu familia, en estar casado, en vivir una vida buena de soltero, viajar, tener un buen trabajo, si tu vida está en hacer dinero, si tu vida está en tener amigos, si tu vida está en tener hijos, si tu identidad está incluso en tener un ministerio en la iglesia, en cualquier cosa, entonces te verás totalmente vacío, sin significado y defraudado. En el corazón mismo del discipulado, Jesús enseña una cosa. Hay uno solo quien es digno de nuestra devoción y lealtad y a quien debemos seguir: Jesús. Ahora, en el verso 28, Jesús dice: porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le da una embajada y le pide condiciones de paz. Así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, si no hace de mí el centro, no puede ser mi discípulo. Ahora, en esta lección de Jesús, Jesús no le está diciendo a la multitud: ok, calcula los gastos. ¿Ya viste que sí? A ver, ¿quién no puede ser mi discípulo? ¿Quién sí puede ser mi discípulo? Síganme. El propósito de esta lección es darnos cuenta de algo. No podemos, no tenemos lo que se necesita en nosotros mismos. Es muy similar cuando Jesús al joven rico, ¿recuerdas? El joven rico quería buscar la vida eterna, pues obedece a Dios, he cumplido todos los mandamientos, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Y se fue entristecido. Y Jesús le dice a los discípulos: es más fácil entrar a un camello en el ojo de una aguja que a un rico ser salvo. Y entonces los discípulos dijeron: entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿No? Que a los que ponen su esperanza en las riquezas. Entonces Jesús no está diciendo que si eres rico no puedes ser salvo, sino un problema fundamental: el que no hace de mí su lealtad principal. No podemos, ese es el punto. Cuando vienes roto a Jesús y te das cuenta, muchas de las veces Jesús realmente no quisiera obedecerte. Soy muy egoísta y en muchos sentidos quiero vivir para mí mismo. Y reconozco que esa vida está rota. Entonces Jesús dice: eres buen material para discípulo. ¿Me explican? Cuando creo que por mis acciones y por mis obras soy un buen discípulo, caigo en la misma trampa. Si Jesús no concede mis deseos, me siento defraudado porque yo he dado todo por Jesús y Él no me ha dado lo que yo pido. O empiezo a ver a los demás más abajo que yo, porque ellos no son discípulos como yo, que yo sí he sacrificado tanto. La realidad es que si no es por la gracia de Jesús, no podríamos seguirle. Pero entonces, más bien Jesús nos enseña una cosa: vivir para ti mismo o para cualquier otra cosa que no sea Dios va a terminar en destrucción, en dolor, en una vida miserable. Jesús, más que un político, entonces, es Dios que ha venido en carne a rescatarnos y nos invita a dejar esos reinos egoístas de pecado y esclavitud para seguirle a Él. Y entonces, ¿qué requiere eso? Una decisión. Requiere convicción, requiere una acción que involucra mi voluntad. Por eso Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Entonces déjame terminar así. El verso 34 dice: buena es la sal, mas si la sal, si se hiciera insípida, ¿con qué será? ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hoy puedes estar en dos lugares, o podrías ser parte de la multitud. Me gusta lo que dice Jesús, me cae bien, es buena onda, me inspira,
Cuando ya se mete en esos asuntos personales, no me dan ganas de seguirle. Me dejo de congregar, pero luego pues, regreso. O te has dado cuenta que Él es la única fuente de vida y decides seguirle y hacer de Él tu rey, que Él sea tu rey. Reconoces tu pecado y te das cuenta, ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Mi invitación es esta: no seas de la multitud, síguele, sea un discípulo. ¿Sabes? Cuando vives una vida así, imagínate en tu casa o en tu familia. Cuando hemos dejado nuestros reinos egoístas para confiar en Jesús y seguirle a Él, imagínate lo que puede pasar en tu trabajo, en tu casa, en la escuela. Cuando has decidido honrar a Jesús, te conviertes en sal y luz. Y justo el discípulo es enviado, así que les dejaré con el pastor. Muchas gracias. Alcanzar, discipular y enviar. Mira lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la palabra enviar. Y la palabra enviar en el griego es la palabra apostelo, de donde viene nuestra palabra apóstol. Jesús nos está enviando, pero la palabra apóstol y enviar se quedan cortos con el significado de apóstol. Apóstol es alguien que ha sido enviado con una misión, alguien que ha sido enviado con un encargo, con una misión concreta. Y esta no es la primera vez que aparece esta frase. Jesús la dijo antes en Juan capítulo 17, verso 18. Juan 17, verso 18, dice Jesús estas palabras: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En la frase acá, en Juan 17, 18, no se lo está diciendo a sus discípulos, se lo está diciendo a su Padre en oración. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así es que cuando les dice a ellos, ¿a dónde los está enviando? Los está enviando al mundo, al mundo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora, las dos situaciones son completamente distintas. En Juan 17 está en una oración, pero lo que sigue después de Juan 17 es que Jesús fue arrestado y Jesús fue muerto. Y los discípulos están entristecidos y llenos de temor. Y entonces Jesús les aparece. Ahora leamos Juan 20, pero a partir del versículo 19, para entender el contexto en el que Jesús está diciendo: como me envió el Padre, yo así también los envío. En el verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cambia completamente, porque este es el Jesús que ha vencido a la muerte. Es Jesús que aparece en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas. Esto es algo sorprendente. Juan nos quiere hacer saber claramente: Jesús apareció ahí y se puso en medio de ellos y les dijo esto cuando las puertas estaban cerradas. Es un Jesús que ha vencido al pecado, es un Jesús que ha vencido a la muerte, es un Jesús en victoria el que les dice: así como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. Jesús se asegura de mostrar que Él es el mismo, que no es otro, es el mismo Jesús. Por eso le muestra las manos y muestra su costado. Mira la misma escena, pero ahora narrada por Lucas. Acompáñame a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el versículo 45. Bueno, desde el 44, desde el 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos.
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró, ¿qué cosa? Las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? ¿No? Me encanta esto. ¿Tienen algo de comer? Entonces Jesús se sienta y come pan asado y un panal de miel. Lo tomó y comió delante de ellos. Y quizás esto ya los convenció. No es un fantasma. En verdad está mordiendo el pescado. No cae en la silla como si fuera un Gasparín. No, es una persona, es Jesús. Pero es el mismo. Puedo ver las huellas de esos clavos y puedo ver la huella de esa lanza en su costado. Ese es Jesús. Jesús el victorioso. Entonces, hace unos momentos ellos estaban llenos de miedo. Porque imagínate, aquel que murió, que sufrió la muerte, una muerte tan cruel, dijo, bueno, tú no eres mayor que yo. Si tú eres mi discípulo, el discípulo no es mayor que su maestro. Así es que si me rechazan a mí, a ustedes también los van a rechazar. Y dices, pero ahora es el Jesús en victoria, el que dice, yo te voy a enviar a ti. Así como mi Padre me envió, yo te envío a ti. Entonces, ¿quién envía? Jesús. ¿Y a quién envía? Al discípulo. Envía al discípulo. Mira Lucas 24, el verso 44 dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿No le das gracias a Dios que ha abierto tu entendimiento para comprender las escrituras? ¿Qué te hace sentido cuando abres la palabra y lo lees y dices, claro, eso es Dios que me está hablando, es Dios que me está diciendo esto? Antes no era así, ¿te acuerdas? Leías la Biblia y decías, no entiendo nada, para mí está en chino, ¿no? Y así era antes de yo conocer a Cristo, leía un pasaje y no entendía nada. Pero la Biblia me dice que cuando uno nace de nuevo, nace espiritualmente y entonces las cosas se encajan. Y Dios pone lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Él ha abierto nuestro entendimiento. Si Él ha abierto tu entendimiento, algo quiere de ti el Señor. Mira lo que dice en el verso 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A quién envía Jesús? Al discípulo. ¿A quién envía Jesús? Al creyente. Aquel que lo ha visto, aquel que ha testificado de su poder, aquel que ve a Jesús como el Jesús victorioso sobre la muerte y sobre el pecado, aquel que es capacitado por medio de su Espíritu. Es interesante, pero hemos visto esto a través de los 3 pequeños mensajes que hemos dado el día de hoy. Hemos escuchado a Isaac diciendo, es el Espíritu Santo el que convence. No somos nosotros con nuestras palabras. Él es el que convence de pecados, no, de pecado, para que crean en Jesús. Y luego Alex dice, en nosotros no está la fortaleza para ser sus discípulos, seguirle. Hay demasiado en nuestra carne y nuestro egoísmo, pero tengo que reconocer, Señor, no puedo. Pero entonces Él es el que hace que seamos sus discípulos. Y es por medio de su Espíritu capacitándonos que podemos ser enviados. ¿Para hacer qué? Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, al final de este capítulo, Pablo nos llama como algo que hemos sido llamados a hacer, eso es lo que somos. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Alcanzar al creyente. Eso es una obra de Dios, proviene de Dios. Él es el que hace nuevas criaturas. Isaac también lo dijo. Creemos que su palabra puede hacernos renacer. Nos hace nuevas criaturas. Cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en Cristo, cuando nos escondemos en Cristo,
entonces Él hace nuevas criaturas de nosotros. Y nuestra vida pasada quedó atrás, Él hace nuevas todas las cosas. Por cierto, Él hace nuevas todas las cosas cada día en tu vida y está dispuesto a hacer nuevas cosas cada día en tu vida. Y esto dice proviene de Dios, porque Él fue el que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No es que Él se haya reconciliado con nosotros, no es que Él me tiene que pedir perdón por la vida tan miserable que me tocó vivir, no. Es nosotros los que tenemos que ser reconciliados. Pero como no tenemos nada con que reconciliarnos, entonces Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Cristo. Él es el que muriendo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados para darnos una nueva vida. Todo esto proviene de Dios. Pero entonces dice en el verso 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora Él nos ha dado esto, el ministerio de la reconciliación. El que podamos decirle a los demás que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Que Él está dispuesto a no tomar en cuenta los pecados, no porque se haga de la vista gorda, sino porque Jesucristo ya pagó los pecados que nosotros teníamos que pagar. Y nos encargó la palabra de la reconciliación. Por eso en el verso 20 dice, así que, por todo esto, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, y es una obra que Él ha hecho porque nosotros no podíamos hacerlo, porque nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Me encanta esta frase y me gustaría que la dijéramos juntos. ¿Les parece que la digamos juntos esta frase? Dice así, somos embajadores en nombre de Cristo. Te voy a dar chance de que la digas, porque a lo mejor te quedaste así de, ay, no la dije. ¿Estamos listos? ¿Lo decimos otra vez? Somos embajadores en nombre de Cristo. Escucha esto, somos embajadores en nombre de Cristo. Él nos ha dado una misión, Él nos ha enviado. Nos hizo apóstoles, enviados con una misión, con un propósito. Hablar de la reconciliación que hay en el Señor, en Cristo Jesús. Somos embajadores en nombre de Cristo. No dice, uno será el embajador y todos los demás le ayudan. No dice eso. O he escogido unos cuantos, 3, ¿no? Y ahí todos los demás le echan porras. No dice eso. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Cada uno de nosotros ha sido enviado. Creo que por eso de repente nos perdemos, incluso dentro de la iglesia. Venimos a la iglesia y estamos esperando que nos envíen, cuando en realidad el Señor ya nos envió. Y en el lugar donde tú estás, en el trabajo en el que estás, en la escuela en la que estás, en la familia en la que estás, en el barrio en el que estás, en la colonia en la que estás, ahí tú eres un embajador en nombre de Cristo. ¡Qué honor que Dios nos haya hecho parte de su misión eterna! ¿Estás de acuerdo? O sea, todos creo que lo hemos mencionado. Cualquier otro estilo de vida es de perdición. Puedo portarme bien y llevar una vida bien, pero sin Cristo estoy muerto espiritualmente. Y Jesús vino para darnos una vida eterna y un propósito eterno y una esperanza eterna. Y a ti te ha hecho parte de esto, enviándote. ¿A quién envía el Señor? A creyentes, envía a testigos, envía a personas llenas de su espíritu. Envía a personas a las cuales capacita por medio de su espíritu. No podemos ir sin que Él nos haya capacitado. Por eso en Lucas lo dijo Jesús, esperen, yo enviaré la promesa y serán investidos de poder. Y entonces comenzarán en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos nosotros, hasta lo último de la tierra, predicando el evangelio. Pero todo esto es obra del Señor. Es obra que Él nos ha llamado a hacer. ¿Qué hacemos entonces cuando nos reunimos? En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice,
Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros. Versículo 12 dice, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio, pastor? El de la reconciliación. Entonces, eso es lo que hacemos. Eso es lo único que queremos. ¿Qué es perfeccionar? Perfeccionar es capacitar o preparar a las personas. Si tú eres parte de Semilla de Mostaza, esto es lo que queremos hacer, prepararte y capacitarte para que tú que has sido alcanzado, tú que estás sin fuerzas siguiendo al Señor Jesús, ¿no? Y tú que ahora te das cuenta que eres un embajador y eres enviado, puedas ir a otros y decirles, reconcíliate con Dios. Segunda de Corintios 5:20 al final dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Ese es nuestro llamado. Qué honor que Dios nos haga parte de su misión eterna. ¿Oramos? El día de hoy antes de comenzar a orar, vamos a recordar cómo Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvarnos al celebrar la Santa Cena. Así es que los servidores se van a acercar a donde tú estás y terminando la oración van a repartir estos elementos. Por favor, tómalos en tus manos, manténlos en tus manos, vamos a celebrarlo juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu misión, de lo que has venido a hacer. Señor, tú, Jesús, miraste a tus discípulos y les dijiste, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes también. Señor, que podamos escuchar tu voz. Y, Señor, qué honor ser parte de esto. Qué honor ser parte de algo mucho más grande que nosotros. Señor, no hay ninguna otra empresa tan grande, tan maravillosa. Señor, una tarea tan hermosa que otros puedan conocerte y ser reconciliados contigo, Señor, y tengan paz. Señor, gracias por la paz que nos has dado, pero haznos, Señor, hombres y mujeres pacificadores que puedan llevar tu paz a otros. Señor, en el lugar donde tú nos has llamado. Y gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por Semilla de Mostaza, por esta pequeña expresión de la iglesia enorme, Señor, que está en esta ciudad y en todo el mundo, celebrando hoy lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu iglesia. Y gracias porque podemos tener este lugar, Señor, y podemos ser entrenados y capacitados para esta tarea que tú nos has llamado a hacer. Señor, te pido por aquellos que el día de hoy están aquí y están perdidos. Señor, que tu Espíritu pueda convencerles de pecado. Señor, te pido por aquellos que ya han sido alcanzados. Necesitan comenzar a seguirte, considerando el costo, sabiendo lo que cuesta el seguirte y puedan vivir vidas que te honren y te glorifiquen, Señor, porque tú las has comprado. Y te pido por aquellos que hoy se han dado cuenta que ya han sido enviados. Señor, fortaléceles de tal manera que esta semana, al ir al mundo, al ir al lugar a donde ellos van cada semana, Señor, puedan ser embajadores en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. En el nombre de Jesús.